Bueno, buenas tardes, bienvenidos participantes a esta actividad síncrona número 1. Contamos con la presencia de los alumnos presenciales. Los participantes que están en la modalidad presencial también están participando el día de hoy. Bueno, como ya ustedes están claros, el plan de evaluación está construido, está diseñado para los presenciales en 4 actividades sumativas. Esta actividad virtual, esta actividad síncrona, acostumbro a hacerla con los virtuales para que se vayan acostumbrando o tengan la forma de trabajar de esta manera también. En caso de que se presente de que no podamos tener una clase presencial, la vamos a recuperar a través de esta vía. Los que estén presentes, ¿me están escuchando? Sí, profesor, lo puedo escuchar. Bueno, entonces para ambos, les recuerdo entonces que son 4 actividades sumativas y para los virtuales son 4 actividades síncronas. Aquí estamos realizando la primera. Para los virtuales van a tener 3 actividades síncronas más junto a las 4 actividades sumativas, las cuales según el plan de evaluación tenemos un artículo académico, tenemos un trabajo de investigación, tenemos una presentación de PowerPoint a través de un video. A los virtuales, por favor, utilicen la forma o la plataforma más sencilla para enviar este video. Lo normal es subir a YouTube, subir y enviar el link para ver su presentación. Porque si envían, por ejemplo, con Canva, Canva necesita que esté conectado a Internet, igual que la otra, pero la otra se puede ver, se puede abrir más fácilmente que Canva. Entonces les recomiendo que utilicen o el mecanismo que ustedes consideren más amigable para ustedes, utilícenlo, pero que también sea amigable para el facilitador. En cuanto a la cuarta actividad, es de acuerdo a lo establecido en el plan de evaluación, es un ensayo. Un ensayo donde ustedes van a investigar cómo se realiza un ensayo, ya deben saber cómo se realiza un ensayo, pero en sí un ensayo es algo particular, es ese análisis particular que ustedes hacen de un tema preciso y lo van a hacer en forma concisa y argumentativo, como lo dice o lo establece la actividad que está pautada en esa actividad 4. Ahora bien, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué vamos a conversar? Hoy vamos a conversar sobre la teoría general de las obligaciones. ¿Qué significa esto? Chiquito, ¿está leyendo, está viendo lo que están presente ahí? Sí, puedo ver la diapositiva que está mostrando. ¿Está molestando mi imagen ahí para leer eso? Un poco, sí, una que Bueno, está entonces por comienza acá que en las un lado. obligaciones, ¿me puede leer ese contenido que está ahí, por favor? Puedo leer, las obligaciones son en el estudio de las... Ahí me bloqueó un poco su imagen. Estas nacen antes que el derecho personal debido a que solo se puede exigir a una persona en virtud de una obligación. Son el conjunto de principios y reglas que sirven para determinar el concepto de obligación, sus diferentes elementos, sus características, sus fuentes, sus diferentes clases, sus modos de extinción y sus medios de prueba. En sí, eso es lo que vamos a tratar de ver durante esta obligaciones 4. Pero específicamente nuestro programa establece que vamos a hablar de las fuentes de las obligaciones exactamente dirigidas al contrato y al hecho ilícito y también a esa forma de responsabilidad extracontractual referida a los hechos ajenos. Pero vamos a hacer un repaso completo de eso para familiarizarnos en estas 2 primeras semanas con el contenido de las otras obligaciones. Llámese 1, 2 y 3. Entonces, perdón, permiso. Vamos a primero establecer en qué consiste esta teoría de las obligaciones. Por ejemplo, esta mañana
de manera presencial, hicimos un análisis de dónde está ubicado y el concepto de obligaciones. De las obligaciones como elemento del derecho de personas, como lo establece ahí. El estudio del derecho de las personas. Y esta nace ante el derecho personal, debido a que solo se pueden exigir a una persona en virtud de una obligación. Y llegamos a ese concepto, que lo vamos a ver más adelante. Pero esa obligación que es el vínculo jurídico que nace entre dos o más personas cuando se comprometen a cumplir con una actividad en referencia. ¿Entendieron por ahí? Sí, Muy bien. profesor. ¿Qué es el vínculo jurídico? El vínculo jurídico es la relación que existe entre dos o más personas y que se reconoce por ley en cuanto se confieren a los acreedores los medios necesarios para que obtengan la satisfacción del interés que envuelve el vínculo creado. ¿Y qué es el vínculo creado? ¿Qué se crea? Cuando hay un conjunto, como le establece ese concepto que lo vamos a ver después, del contrato, que es son el conjunto de convenciones que se realizan entre dos o más personas y crean un vínculo jurídico, y este vínculo jurídico se va a llamar ¿cómo, pues, chiquito? Este vínculo jurídico se lo vamos a conocer como la obligación, que viene siendo el objeto de que se encuentra entre los elementos que conforman el derecho privado o el derecho de persona. Les recuerdo los elementos de este derecho. El derecho de persona va a tener un sujeto activo, un sujeto pasivo y un objeto. Un sujeto activo que, pues, vamos a suponer que sea un contrato establecido de arrendamiento. Entonces esto sería, el sujeto activo sería el arrendador y el sujeto pasivo sería el arrendatario. ¿Y cuál es la obligación? Que es el objeto. Esa es la relación jurídica que nace entre estados personales. La obligación, la prestación que nace de este tipo de contrato. En cuanto a esto, el que arrienda debe entregar el bien arrendado a la persona que está cumpliendo todas las cláusulas de este contrato y empezar a cumplir sus funciones como sujeto procesal, en este caso como arrendatario. Y entre ellos dos van a ser una determinada obligación. Que entonces con una obligación, la obligación son actos jurídicos que crean derechos personales y su respectiva obligación y su respectiva su respectivo enlace, su respectivo vínculo que van a hacer entre estas dos personas. Todo esto tiene que ser en forma voluntaria y, como les dije esta mañana, todo tiene que estar impregnado sobre el derecho, el principio de la buena fe. Todo lo relacionado con el derecho civil, todas las actividades y todos los asuntos que se realizan en el derecho civil tienen que estar impregnados de la buena fe, del principio de buena fe. Entonces, viene a ser la obligación, el vínculo jurídico entre dos o más personas determinadas que coloca en una de ellas en la necesidad de dar, hacer o no hacer una cosa respecto a otra. Ahí vamos a encontrar los tipos de obligaciones de acuerdo al Código Civil como están establecidas. Este tipo de obligaciones, de dar, no dar, de hacer, no hacer. ¿Cuáles son los elementos que conforman esta obligación? Pues los elementos de las obligaciones debe existir un vínculo jurídico. Ya lo referimos en las convenciones, cuando hablamos de contrato, artículo 1133, que lo vamos a ver más adelante, el contrato hace que nazca un vínculo jurídico. La necesidad de una prestación, debe haber la necesidad de que exista la voluntad de una parte de entregar una cosa en un tipo de contrato, en arrendamiento, en comodato, en venta, en lo que nazca, pero hay la necesidad de realizar esa prestación, ese servicio, esa obligación. Y también que exista un deudor y un acreedor que deben ser personas determinadas o determinables, determinadas que sean ciudadanos, sean personas, que sean reconocidas una persona natural o una persona jurídica en este caso, o determinables como sea, ya sea persona natural o persona jurídica. La prestación es la necesidad que
se encuentra el deudor de dar, hacer o no hacer algo a favor del acreedor. El deudor, el que pide prestado, debe pagar en un tiempo determinado. Así lo establece el contrato. Así lo establece la obligación. Y si no, cae en lo que determinamos el hecho ilícito, en lo que tal, le da entrada a esa fuente de obligaciones, que es como el hecho ilícito le da el 1185. Les recuerdo una característica que lo vamos a investigar sobre el artículo 1270 de la responsabilidad. Ahí se materializa, de acuerdo a ese artículo, la responsabilidad que tienen la parte de cumplir con las obligaciones como un buen padre de familia. ¿Qué es un buen padre? ¿Cuáles son esas características de un buen padre de familia? Están circunscritas estas características en la ética, en la moral, en la perfección de acuerdo a cómo debe comportarse un padre de familia, un buen padre de familia enmarcado en el ejemplo que debe dar, la responsabilidad que debe tener en el cumplimiento de sus obligaciones. Eso es lo que quiere decir este artículo 1270. ¿Cuáles son las características que presentan las obligaciones? Ya lo dije, tiene elementos, pero tiene un conjunto de características estas obligaciones, que es un concepto universal debido a que todo el mundo existen acreedores y deudores. Eso allí se maneja, ya se viene tratando continuamente la teoría general de las obligaciones, que establece que en cada actuación de nosotros están presentes una obligación que cumplir. Usted toma en mano el contrato social, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el pacto social, la Carta Magna, y va contra que ella, aparte de tener derechos, le dice al ciudadano que debe cumplir de un conjunto de deberes. Y estos deberes son obligaciones. Así que cuando analizamos el derecho positivo, tanto desde el punto de vista público o privado, vamos a ver que este público o privado, este derecho público, uno por estricto cumplimiento, como lo establece el artículo 6 del Código Civil, no dice que las normas de orden público no se pueden relajar, pero los derechos de personas sí, pero no relajar en el sentido de que no vamos a tomar en cuenta lo que establece la ley, sino que existen mecanismos de autocomposición procesal que pueden satisfacer la necesidad de corregir algún inconveniente que se presente en la prestación de una obligación. Y cuando nace ese hecho ilícito, de acuerdo al 1185, del incumplimiento de una obligación, tenemos que ir a la jurisdicción, pero en la jurisdicción vamos a utilizar estos mecanismos para tratar de corregir lo que representa que podamos satisfacer esa situación de incumplimiento de una obligación a través de una conciliación, de una transacción, a través de un convenio que puede considerarse al cumplirse este tipo de autocomposición procesal, vamos a considerarlo como cosa juzgada. Y las cosas juzgadas no aceptan apelación. Otra, sus propósitos doctrinales o textos tienen gran estabilidad, lo que no significa que no pueden ser modificados, pero en sí el libro del Código Civil que tiene menos modificaciones es el de las obligaciones. Ahí están descritas entre las fuentes de las obligaciones, el contrato, el hecho ilícito, el enriquecimiento sin causa, el abuso del derecho, entre otras. Ahí se encuentran las formas como vamos a determinar si una obligación de este tipo, estas fuentes de obligaciones se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Su desarrollo es teórico y sistemático, debidamente ordenado. ¿Ordenado por qué? Porque existe en nuestro Código Civil unas normas que hay que cumplir. Y en caso de que no cumplamos, vamos y se aplica esa norma adjetiva, que es lo que es el Código de Procedimiento Civil. Las características de las obligaciones, obligatoriedad y exigibilidad, se prestan de un interés de carácter privado y exclusivo, es decir, son de derecho privado, derecho de persona, las obligaciones. Se trata de un vínculo transitorio o temporal. ¿Por qué? Porque el deudor, al contraer su obligación dentro de un plazo, la cumple y termina esa obligación. Las obligaciones son un vínculo excepcional.
porque lo normal es que nadie está obligado a cumplir, pero al momento de que la ley establece, usted llega a un convenio, a una convención o llega a una forma de contrato que genera obligaciones, debe cumplir con las mismas. Bueno, ya hasta aquí tenemos esta presentación. En cuanto lo voy a invitar a que investiguen sobre el contrato, su definición de acuerdo al 1133, y eso lo vamos a revisar en la próxima actividad síncrona, lo que es el contrato y cuáles son los elementos del contrato y los tipos de contratos que están establecidos en el Código Civil o los contratos nominados, y también tener una diferencia que son los contratos innominados. Así que le agradezco por su asistencia, el interés que están prestando en la unidad curricular. Cualquier cosa que se presente, cualquier inconveniente, por favor, acudan primero a la primera instancia, que es el tutor, para tratar de resolver cualquier anormalidad que se presente en la conducción de los objetivos que persigue en la unidad curricular de obligaciones 4. Estamos completamente a la orden. Cualquier asunto que ustedes necesiten resolver, por favor, háganlo a través de la mensajería de texto. A los virtuales y a los presenciales, por favor, colocar su fotografía en el perfil correspondiente a cada uno de ustedes. Se los agradezco. Gracias por su atención. Estamos completamente a la orden. Bien.